Debido a que el siguiente episodio toca temas un tanto sensibles y que no aprobamos aquí en la Biblioteca Eterna, también Ubik nos ha quitado su patrocinio temporal por este episodio. Por su comprensión, gracias. Bueno, hemos vuelto otra vez a la era Iboria. En esta ocasión estamos continuando con los relatos en su forma de escritura, de acuerdo a la versión de Tium Mas, que es la versión también original de Del Rey. Y vamos a hablar de un relato un poco peculiar de Conan el Bárbaro, que es La hija del gigante helado. Un relato que tiene lo mejor del autor y lo peor del autor. Lo peor de su época, Sí, diría yo. sí, ándale, lo peor de su época. Porque también, bueno, yo soy de la opinión que debemos asumir al autor como parte de la época, pero sí, tienes razón, lo peor de la época, porque muchos autores no pensaban como escribían porque presión social. Incluso las acciones que se llevan a cabo en este cuento eran reprobables ya en la época de este Hogwarts. de Hogwarts. Sí, estamos hablando de La hija del gigante helado. Es un relato que se escribió y se publicó en el 34 Ajá. y que, ¿cómo decirlo? Lo rechazó Farnsworth White para la Weird Tales porque no lo consideraba apropiado para su público. Es una cuestión bien rara. Hasta incluso estaba escuchando un podcast donde decían que a lo mejor Wright era una hipócrita porque, ay, no podemos poner una historia que trate de estar persiguiendo a una muchacha, pero que en los relatos haya mujeres sodomizadas o latigueadas o semidesnudas para que vendamos. Entonces sí es una cuestión medio rara del propio editor. Y yo estaría de acuerdo en que no es apropiado en términos de que pues no hay pelea, no hay sangre, no. Se nos menciona que Conan viene de una. Y vemos un poquito de la pelea al principio. Ajá. Pero de ahí es como, estoy aburrido. Voy a coger. Sí, es una cosa bien extraña. De hecho, estaba leyendo que cuando le rechazan esta historia como Conan, Howard la reescribe. Bueno, más bien le cambia el nombre al protagonista y le pone Amra de Akvitana. Y cambia el nombre del cuento de la hija del gigante helado a Los dioses del norte y lo publica en otra revista. Pero que la versión original sin estas alteraciones, que son leves alteraciones, no se publicó en vida de Howard hasta mucho después que ya tuvimos las versiones originales. Y bueno, esta historia tiene una premisa bien sencilla, que es Conan está peleando en un conflicto entre Vanires y Aesires, que aquí no son los dioses mitológicos, son tribus del norte que están en un continuo conflicto por el territorio y por todo lo clásico de los vikingos o de lo estereotipado que nosotros vemos a los vikingos, cuando de repente al final de la pelea se encuentra con esta bella aparición, esta mujer semidesnuda que está en la nieve y que lo está incitando. Y un poco regresando, es una pelea por las tierras de Asgard. Que ya lo mencionábamos en el episodio anterior de esta sección. ¿Por qué no? O sea, No, y también un problema, en el Fénix en la espada ya Howard nos había dicho cómo estaba conformado el mundo. Por ejemplo, nos dice que están los Vanires y los Asires, que unos tienen cabello rojo, otros tienen cabello rubio, el temperamento que tienen. Y se nos explica muy poquito de este mundo, pero ya nos da las bases para que nos creamos el mundo. Entonces, eso es lo padre de Howard, que aunque improvisó un poco sobre la marcha su mundo, ya como que tenía ideas fijas. Y de hecho, una cosa bien curiosa es que su padre dios nórdico principal no es Odín, no es Wotan, es Ymir, el gigante de ajá. hielo. Eso es o sea, hay una manera para describir preferencia mitológica, ahorita no recuerdo el título, pero es muy interesante porque lo desliga también de ciertas tendencias fachas de la época, porque ellos sí ponían a Odín Ojo. como el padre de todo, y en la tendencia en la que cae Howard, que es poner a Ymir, eso es como lo contrario. Sí. Y no olvidemos que ya incluso en esa época, pues, la, la ultraderecha en Europa estaba retomando los símbolos De la mitología de nórdica. la mitología nórdica como para reinventarlos y decir, sí, raza superior. Sí, de hecho, el propio Tolkien le molestaba que a su mitología le dijeran nórdica por eso mismo, porque él lo asociaba con lo que hoy en día sería el nazismo, entonces él dijo de no me gusta ese término, es un término filosófico que me parece muy incorrecto, porque hubo intentos de este partido por conseguir los derechos del Hobbit para publicarlo en Alemania,
y él se los negó. No lo dejó. No, él lo negó porque no le gustaban estas ideas. Sí, o sea, contrario a la creencia popular que ahorita se tiene de Tolkien, él era una persona que estaba súper en contra de estas ideas y las veía mal. No, o sea, el hecho de que alguien sea racista, pues no significa que necesariamente simpatice con los nazis, y eso es cierto. Sí. O sea, él sí podría sentir repelús hacia personas diferentes a él, pero tal vez creía que eso no significaba que me hicieran el exterminio, ¿no? Sí. O que fuera necesario tomar una medida tan culera. Sí, porque ni siquiera es drástico. Sí, o sea. sí, iba a decir drástico, pero dije, no es así. Porque también ese es un punto de las historias de Conan, son historias muy drásticas. Y este es en el de veo una mujer, quiero. Que es algo que no se va a repetir en los demás relatos de Conan, pero en este sí. Sí, es como... Es que a lo mejor, no sé, Howard experimentó con esta cuestión de... Voy a hacer a Conan un Casanova y un güey que coge un chingo, ¿no? Y le rechazaron el cuento, lo tuve que publicar ahí, escondiendo a Conan. Entonces a lo mejor dijo, este experimento a lo mejor no salió. Sí, porque no lo volvió a hacer. De hecho, bueno, sí hay cuentos muy eróticos sobre Conan. Pero son como subtexto, no es... Ajá. Porque yo considero este el cuento más erótico de Conan. Sí, o sea, más este es más manifiesto. Pero hay cuentos de la descripción de Conan es así de... Sí. Y su sudor brillaba con el sol. Y casi te describe el pene de Conan. Sí, o sea, lo divertido de Conan es que es una fantasía en el aspecto general. Y no solo es una fantasía masculina de, sí, estas mujeres voluminosas y todas con falditas y tops. No. También para las mujeres Conan es un... Sí, yo creo que también Howard quería experimentar un poco con eso de qué tanto público femenino podía captar, ¿no? Sí, porque incluso en la época creo que sí había... Yo sé que en la actualidad hay mucha mujer fan de Conan. Y siempre lo ha habido porque estaba escuchando otros podcasts. Y muchas mujeres comentaban de, mi historia favorita es tal, o, ay, qué bueno que van a hablar de Conan. Y tú te quedas de, pero pues no deberían ver esto mal, pero ya leyendo los comentarios, pues es que también les dan gusto. Ajá. O sea, Conan es un hombre alto, trabado, guapo, o sea, pues, sí, tiene sentido que le gusten las mujeres. Es Latin Lover despeinado. y y pues bueno, el cuento, ¿no? Encuentra esta... no, iba a mencionar otra cosa. Otro de los cuentos que más contenido sexual tiene, y eso entre comillas, es cuando es pirata, que se encuentra a una... Sí, la pirata. A la pirata, y que también obviamente ya hablaremos más en... cuando llegue su turno. Y no describe escenas puramente sexuales, pero sí es muy describir el post, ¿no? Sí. Acostados así en la piel de un animal, ahí acariciándose. En el cómic de Dark Horse. Sí, en el cómic de Dark Horse esa escena es muy bonita. O sea, independientemente de lo erótico, es una escena muy bonita. Sí, así haciendo cucharitas. Sí. Y durmiéndose de tamal. Quienes entendieron eso, saben. Ustedes saben. Sí, pero también por ejemplo, este cuento es, independientemente del tema controversial que es perseguir a una mujer, tiene una de las descripciones más poéticas de Howard. Tanto en inglés como en español, pues describe los paisajes helados, la nieve, la piel blanca como el marfil, el cabello dorado como la luz de la aurora. O sea, son descripciones genuinamente muy bonitas de todo lo que vemos en la historia. Aquí no me acuerdo, ¿Conan va desnudo o se va envuelto en algo? No, va en armadura también. Pero dice que se quita el casco y una pieza de la armadura porque tiene calor o algo así. Ok. Sí, o sea, como que le estorba para moverse. Ajá. Y bueno, o sea, la persigue en plan de violarla, básicamente, sí, básicamente. ¿no? Y la chica va escapando, ¿no? Pero también lo va molestando. Ajá. Porque te dice la historia que ella va brincando y le va diciendo y se va riendo de él y lo insulta. O sea, es una cuestión bien rara. Sí, o sea, pues es la normalización de este acto, ¿no? Que ella lo está provocando. Sí. Y no nos late a nosotros. Sí, insistimos, es lo peor de la época. Sí, porque ¿cuántas veces no hemos oído de, pues se lo buscó y no, tampoco es cosa de justificarlo? Nada. O sea, podemos entenderlo, pero no es correcto. Y
también creemos que es normalizar algo que no va. Ajá. Y y más, pues Howard pues juega con esto de que pues Conan es un bárbaro, a los ojos del mundo civilizado, que ya hablaremos de la noción de civilización en Conan cuando lleguemos a los cuentos donde habla de eso. Pues Schwarzenegger define muy bien a Conan, ahora que me acuerdo, y voy a recurrir mucho a esa definición. Schwarzenegger define a Conan como un cavernícola que va de aquí para allá rompiendo madres. Que yo creo que en esa historia es como que una definición correcta. Y también, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que Conan estaba hechizado. Porque hay muchas teorías sobre esta historia, es bien chistoso. Porque es una historia súper sencilla, pero hay muchas teorías alrededor de por qué actúa así. Ajá. Porque también el personaje no volvió a actuar así nunca. O sea, literalmente nunca volvimos a tener un Conan así. De hecho, el Conan, ¿cómo decirlo? Conan es una figura heroica porque tiene hazañas que nosotros como personas asumimos como héroes. Mata grandes monstruos, enfrenta a hechiceros malvados, rescata mujeres, es una persona con cierto código de honor. Libera pueblos. Sí, libera pueblos, pero no es lo que nosotros llamaríamos una buena persona per se, porque dinero que le cae, dinero que derrocha en alcohol y mujeres, no tiene ningún repelo en matar si lo hacen enojar. Entonces, viene Sí. siendo más un héroe a lo Byron que Ajá. un héroe real. O sea, también llega a ser un asesino a sueldo, un ladrón, pirata, o sea. Que, sí, que también, si nosotros observáramos con ojo crítico a muchas figuras de la historia, yo creo que más de una persona sí la veríamos como que está loco, que no está bien lo que está haciendo. O sea, también eso me gusta de hacer estos repasos y examinaciones de los cuentos, de que podemos ver esto, pero sí, yo creo que sí es digno de examinar nuestras figuras históricas. Y con Conan nos pasa de que sí es un héroe, pero tampoco es exactamente una buena persona. No es una persona que diga, voy a liberar este pueblo. No. Es más bien alguien de voy a llegar, voy a matar al hechicero malvado. Ay, liberar el pueblo, genial. Ajá. Y volvemos a lo mismo, nosotros lo vemos desde ojos de civilización. Y, o sea, Conan en algunos cuentos, en este no, pero en otros cuentos nos llega a explicar qué entiende él por civilización y por qué él considera a las personas civilizadas, pues, débiles, incompetentes, tontas, Tramposas, tramposas, desleales. inmorales. O sea, güey, tú vas a violar a la hija de un gigante, güey, a mí es inmoral y pendejo, güey, no seas cabrón. Sí, sí, te digo, hay muchas excusas. De hecho, es casi universal que el fandom considera esta la primera historia en la vida de Conan. Así como de estaba chavo se le hizo fácil. O- Y esto parte claramente de la cuestión de que se puso mucho de moda hace unos meses, lo del pacto patriarcal, ¿no? Que los hombres buscan justificar las acciones de otros hombres, aunque sean ficción. Sí. Entonces es aquí de, no, es que estaba joven, no, es que estaba hechizado. O sea, justificando Un acto que no está bien. un acto que no está bien. Muchos podrían decir, no estamos justificando, estamos tratando de explicar. Pero no, porque esas explicaciones tratan de decir, y es que lo hizo así y como nunca lo volvió a hacer, pues está bien, ¿no? Ujú. Y pues no, o sea, no están buscando una explicación, están buscando una justificación. Sí. Así que por eso es algo que me da un poco de, ¿cómo decirlo? De tristeza de que sea una historia tan bonitamente narrada, donde todos los elementos son preciosos, pero que el trasfondo sea algo tan oscuro, sí me da Sí, roñilla. sí. Es como esta película del judío Jesús, no sé si has escuchado de ella. No, ¿cuál es? Y es una película producida durante la Alemania nazi, que es adaptación de una novela antisemita, Ok. de una novela antisemita francesa. Pero la película está bien cabrona, está bien hecha. O sea, no se siente como propaganda. Pero lo es. Lo es. Pero, o sea, el director le metió ahí espina artística. Y actualmente, pues, la opinión está muy dividida respecto a preservamos esta película porque está muy bien hecha, pero es un discurso de odio. Ujú. Entonces, y la preservamos bajo qué concepto. Ujú.
O sea, porque como material histórico debe ser conservada. Sí, sí, sí. Pero ¿bajo qué concepto la vamos a preservar? ¿Como un discurso de odio, de archivo, o como una obra de arte? Lo mismo le pasa a este cuento. Sí. O sea, no sabemos cómo preservarla, porque nos guste o no es un pedazo de historia. Y es una buena historia. Lo que Ajá. pasa es que lo que nos está contando es algo... Algo reprobable, ¿no? Sí. Que incluso para los tiempos de Howard era ya algo reprobable. Entonces, ¿cómo se le va a preservar? ¿Como un archivo de lo que no debemos hacer o como una obra de arte que expresa algo que no debemos hacer, ¿no? Ujú. Entonces, eh, es un dilema, y es un dilema que le está pasando a muchas obras de arte actualmente que expresan pues discursos de odio, comportamientos que actualmente son reprobables, y actitudes de desprecio, de segregación. Entonces, muchas obras tienen esta cuestión y la discusión es, ¿qué hacemos con esto, no? Ujú. ¿Lo destruimos y lo olvidamos porque es un discurso de odio a fin y al cabo? Ujú. ¿O lo preservamos y lo exaltamos como obra de arte a pesar de que exprese esta cosa tan horrible? ¿O o le ponemos una estampita que diga Advertencia. advertencia, el contenido de este material es reprobable actualmente? Ujú. Y es un dilema, o sea, pues la gente, bueno, los sectores más conservadores del arte, no, hay que preservarlo porque pues es arte, punto. Y hay quienes están tratando de diversificar la discusión, ¿no? En torno a esta obra presenta cosas, pero hay que hacer algo con esas cosas, ¿no? Y hay que enfrentarlas y una manera es exhibiéndolas y diciendo esto estaba mal en ese tiempo y está mal ahora, ¿no? Entonces es toda una discusión. Sí, y es una discusión que no se va a acabar, pero, ¿cómo decirlo? Es una discusión que me agrada que esté ahí. Sí, Porque sí tenemos que reexaminar nuestra historia para, como dice esta frase, no volver a cometer el mismo error. Porque el negacionismo también es otra postura que está súper presente ahorita y yo creo que le está haciendo mucho daño a la gente porque quiere creer que todo siempre ha sido de, siempre han estado ahí y no siempre estuvieron ahí o si estuvieron ahí no estaban ahí por esa razón, eran esclavos. Y hay que entender que la esclavitud existió y nos hizo daño, de la misma manera en la que hay que entender que en este caso un acto de violencia hacia una mujer está mal y siempre lo ha estado ajá. desde una época como la edad de Diboria hasta la actualidad, o sea, que se haya hecho no justifica que deba pasar, o sea, no, por el contrario, debemos verlo como un acto horrible y como y debemos ver cómo te ves haciéndolo, o sea, cómo es, cómo decirlo. Sí, o sea, que está mal y que no debemos hacerlo y que no debemos ni justificarlo ni darle ninguna razón de ser. Si lo queremos ver de hacer una reinterpretación de este cuento, pues digamos, este cuento expresa cómo el acoso nos hace ver como cavernícolas. Así de fácil, o sea, y como un ser salvaje que no controla ni sus impulsos, entre comillas, ni ni nada, o sea, un animal. Y pues la historia termina con esta mujer que luego le dan el nombre de Atali. Invoca a sus hermanos que son literalmente gigantes de hielo, pero Conan los derrota. Y cuando ya está por alcanzar ella desaparece. Y nada más sabemos que lo que pasó en realidad porque él tiene una, ¿cómo se dice? Como una cintilla que ella lleva amarrada a su cintura. Y se acaba la historia con los del ejército encontrándolo de, te creíamos muerto, qué bueno que te seguimos. Y ahí acaba el cuento. Sí, y es un cuento muy breve. Sí. De hecho, hasta 50 de los audiolibros duran como media hora. No, no es muy largo. Y pues sí, es un cuento así que expresa una actitud reprobable, pero por alguna razón a Hegel se le hizo muy buena idea adornarlo mucho y hacerlo bello. Sí, ahora, por lo que he estado leyendo, no encontré la carta per se, pero encontré mucha gente que cita un fragmento de una carta donde él dice que está basado en el mito de Dafne y Apolo, que es que básicamente Apolo lo flecha a Cupido y tiene que perseguir a Dafne y pues la viola. O sea, está basado en un mito que sí existe,
O también otros lectores dicen que está basado en el mito de Atalanta, de esta mujer que tienes que derrotar para que sea tu esposa. Entonces como que sí tiene un trasfondo cultural, pero igual no sé no sé cómo tomarlo. Pues, pues es que de la misma manera, ¿no? O sea, si estamos hablando de una civilización de hace más de 2000 años, pues ellos también tenían toda una cosmovisión respecto a cómo entendían las relaciones humanas y entender que esas relaciones estaban marcadas por su cultura, su religión, sus creencias y decir, pero eso era hace 2000 años. Ujú. En 2000 años debimos avanzar algo, ¿no? Cambiar cosas y no pensar en lo mismo. Y y es cierto, Howard pudo haber basado esta historia en estos mitos. Y volvemos a lo mismo, no es que Howard creyera que estuviera bien, pero le pareció adecuado que en un momento prehumano, digo más bien prehistórico, esos comportamientos existieran. Sí, no, y también como ya existía una historia, pues es resquinearla, o sea, rehacerla con otro personaje. Ajá, No es la primera vez que pasa ni la última, y pues la mitología siempre ha estado ahí como el gran precedente de la literatura. Entonces exacto. puedo entenderlo, pero sí es un poco escabroso hablar de Sí, ese es tema. incómodo, la Sí, verdad. Y pues yo me quedo con esa interpretación del cuento, ¿no? Y este cuento nos muestra cómo una actitud de acoso, pues es nada más como sobajarse uno mismo, y, y reducirse a un ser incivilizado. Que tampoco es que me agrade mucho ese mensaje, sí, no, pero pero pues es lo que hay. sí. Ahora, cómics. Tuve adaptación a cómics. ¿Tuviste la oportunidad de leer alguno de los cómics? No. Bueno, rápido. La primera versión es la versión de la espada salvaje de Conan en blanco y negro. Viene en el tomo 1 de Panini. Es una adaptación muy fiel, muy normal. Los diálogos están literalmente copiados del libro, lo cual es bueno, aunque hace que el cómic sea muy verboso. Pero está bien, es una versión correcta. Si lo que ustedes literalmente quieren una traslación del cuento al papel ilustrado, váyanse por aquí. Digo, es una versión en blanco y negro, pero pues es una adaptación correcta. O sea, literalmente están viendo un medio trasladado al otro sin ningún cambio. Luego, la segunda versión que tenemos es la versión de Dark Horse Comics por Kurt Busiek y Cary North. Esta versión ya es a color, ya salió en una sola grapa. Igual es el número, creo que 2 de la historia, luego empezando. Cuando aquí nos cuentan que Conan está de mercenario con los Vanires porque quiere salir y ver mundo y pues es un guerrero, se alquila como mercenario porque es lo que sabe hacer, porque bárbaro. Porque chambas. Sí. Aquí la ventaja que tenemos del color es, no sé quién es el colorista, pero está muy bonito dibujado, está muy bonito coloreado. La hija del gigante hielo, que es Atali, la dibujan preciosa, es esta mujer súper guapa. La dibujan con un blanco muy diferente al de la nieve que hay en el fondo. Su cabello lo ponen entre rubio y pelirrojo para representar estos amaneceres dorados. Es un poco más libre de adaptación, pero aún así sigue siendo muy correcto. Y desde el punto de vista artístico, me parece que es una versión muy buena. ¿Cómo conseguirla? Pues compren esos números que están saliendo de España como Conan la leyenda, viene en el tomo 1. Por desgracia, pesos mexicanos contra euros, tienen que pagar 900 pesos por el tomo. Es un tomo muy bonito, ya tuve la oportunidad de ver un video en YouTube donde lo ojean. Entonces están pagando mucha calidad, pero pues sabemos que la situación no está para un libro. Esperemos que pronto alguien en México agarre la licencia de los Conan de Dark Horse, porque como adaptación me gustan más que los primeros de Marvel, pero pues es una cuestión de que ya tenían un equipo que decidió hacer una adaptación cronológica, contando, llenando huecos, narrando historias clásicas, nuevas. Es una ventaja que les dio la época y tener un equipo que ya creía en el proyecto y que quería sacar un proyecto a lo grande. Luego la tercera versión realizada por Glenat, ahorita no recuerdo los nombres de los autores. Esta versión viene en 3 grapas para América por parte de Ablaze. Es una versión muy rara de la hija del gigante helado. Yo creo que es la mejor dibujada de todas porque tiene un dibujo brutal, es preciosísimo el dibujo.
pero también se toma unas libertades bien extrañas. Es, aquí Atali busca atraer a los hombres para que se mueran. O sea, es esta figura de la seductora y Ajá. la tentadora malvada. Que quizás era lo que planeaba Howard, pero en su historia le salió al revés, no, aquí no. Ajá. Y aquí vemos cómo le pone trampas, cómo hace que lo persiga y se cae en hielo, cómo ella disfruta de forma sexual ver a los hombres sufrir. Es una adaptación bien rara, cuasi pornográfica. Es una idea muy interesante cómo reinterpretaron esta historia, Ajá. pero Me atrevería a decir, a reserva de leerlo posteriormente, empoderante, ¿podría ser? sí, porque te digo que aquí Atali es una figura, que ya busca hacer esto porque le gusta hacer estas maldades a los hombres. Y en el cuento de Howard no se refleja tanto, pero como que cuando lo ves aquí dices, pues va, o sea, sí es esta figura como de Lamia, como de Empusa, como de Sucubo. Entonces, me gusta esa interpretación y quizás hace ver a Conan más como un héroe de lo que en realidad era en el relato original, pero es raro, o sea, no sé, no, como el mundo de Conan siempre fue un mundo muy sensual, pero nunca muy erótico, sí me saca un poco de onda. Pero sí es una versión interesante de leer si les llama la atención esto. Ok. Y de hecho, me puse a investigar y en el juego de rol de Conan el Bárbaro, que ahorita está en publicación por Mondifius, hay un libro que se llama Conan el Bárbaro, como el libro original, y este es un libro para que ustedes jueguen en las regiones de Cimeria, Vanir, Asir. Este personaje vuelve como Atali, es como una especie, aquí se llaman encuentros némesis, que son como los subjefes, y dentro de su propia historia te cuentan que Ymir tuvo varios hijos, y básicamente las hijas atraen a los hombres para hacer alimento para los hijos. Ok. Nuevamente esta idea de la seductora Ajá. eterna de la mitología. Me gusta esta versión, pero sí, sí, se me sigue haciendo un poco extraña. Sí. Yo diría que ahí no empodera porque es como al servicio de los hombres, ¿no? Sí, Entonces, pero pues los hermanos también son gigantes, entonces es una cuestión rara. sí. Pues, y si nos pusiéramos a hablar de machismo en la literatura, pues no acabamos. No, no acabamos. De hecho, incluso algunos podrían asumir como de que, pues es que el pulpo era machista y ya. Yo considero que eso es muy simplificar la idea, pero se entiende. Y sobre todo es muy comprensible, porque pues era literatura de hombres para hombres, literalmente. O sea, es como, por ejemplo, hace poco una persona se quejaba de que decía, no, es que Naruto es una historia muy machista. Pues sí, se publica en la Weekly Shonen Jump, que significa la revista semanal para muchachos. Es una historia escrita para niños de 8 a 15 años, o sea, Por un güey que piensa como un niño entre 8 y 15 y años. que le tiene que vender a ese público porque si no le cancelan el manga y se queda sin dinero. Entonces, se entiende. Pero, en realidad, bueno, ahí yo tengo un punto, güey, que en realidad eso no significa, es que yo he visto mucho el problema con Naruto de que Kishimoto No sabe escribir. no sabe escribir Sí, o sea. personajes femeninos. No, O no sabe sea, escribir, punto. bueno, en general no sabe escribir, pero principalmente tiene un problema con los personajes femeninos como que, y es como que el güey no ha convivido mucho con mujeres, o no se tomó mucho la molestia, entre comillas, pues de escucharlas, ¿no? Ujú. Y de notar estas diferencias que hay de género y poderlas plasmar en una obra, ¿no? Y pero es más la queja que yo he visto con Kishimoto, Sí. más que sea machista en sí. Es que es un mal. O sea, yo lo considero auténticamente un mal escritor. Y creo que sus personajes masculinos son estereotipos, no salen de ahí. Y sus personajes femeninos se ven horribles a comparación porque, pues, es un hombre intentando escribir una mujer, pero escribe a una mujer como un personaje de soporte. No es el primero ni el último, de hecho es bastante común, pero sí pasa eso. Sí, pues no sé, o sea, no defiendo a Kishimoto porque sí es un mal escritor, Sí. pero de hecho, es que bueno, lo que yo he visto de la crítica no lo acusan ni de misógino ni de machista, simplemente no sabe escribir los personajes Ujú. femeninos. No, yo sí vi esta crítica hace unas semanas. No, yo creo que ya el mes tiene que la vi, pero pues fue de un portal que es más amarillista que informativo. Pero o sea, la chava que hizo la crítica sí iba en serio, o sea, ella sí tiene esa postura. Ajá. Que el sitio donde él se posteó y se hizo viral sea un asco ya es otro rollo. Sí tiene un punto, la Sí. verdad, y reconozco que sí,
Pero es que, o sea, esta falta de empatía con las mujeres, claro, viene de un machismo interiorizado. Y, pero volvemos a lo mismo. No creo que sea la intención de Kishimoto No. escribir así. O sea, simplemente son sus limitaciones de su talento. Sí. Aunque, pues, sí, o sea, sí viene de un machismo interiorizado, pero también tiene que ver ahí su talento. Pero también tiene que ver los editores, porque nos estamos saliendo del tema, qué horror. Sí. Pero rápido. Pero también tiene que ver con los editores, porque por ejemplo, a mí me gustaba mucho Katekyo Hitman Reborn, que es un manga de la Shonen Jump, pero lo escribía y lo dibujaba una mujer. Ah. Pero los personajes femeninos de esa historia tampoco salían de ser el apoyo emocional del prota. Y de, ay, sí, la tengo que cuidar porque estoy enamorado de ella. O sea, también igual es un problema. Yo por eso digo, es una revista para morros. Pero en Yu-Gi-Oh! No, ya. En Yu-Gi-Oh! Nos quitaron el arco romántico del anime. Exacto, en Yu-Gi-Oh! Tea era la verga. Pero ya. Si quieren que sigamos con el tema, pónganlo en los comentarios. Porque generalmente yo tengo mucho que despepitar contra la Shonen Jump por cuestiones de prácticas editoriales más que nada, ¿no? Yo contra Yu-Gi-Oh! Va a haber sangre cuando grabemos el episodio de Yu-Gi-Oh! Pero bueno, la hija del gigante helado. Gran historia, lástima que el mensaje sea malo. Sí, y... Es que, bueno, desatinado no, porque para su tiempo se veía inadecuado. O sea, en su tiempo sería algo que las mamás no hubieran dejado leer a sus hijos. No, yo creo que no, o sea, es el 34. Y no por machista, sino porque una mujer sí me desnuda. Sí. O sea, digo, en su tiempo este cuento sería inapropiado. No por las razones que es inapropiado ahora. Pero no es desafortunado porque la cultura era machista, más de lo que es ahora, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, yo creo que esto es una historia excepcional, no en el aspecto que sea sobresaliente, sino que es la excepción, porque Howard no volvió a escribir una historia así. Sus personajes femeninos evolucionaron mucho Ah, sí. desde que empezamos hasta cuando conozcamos a Valeria en Clavos Rojos, que es su última historia. Valeria es una evolución de su personaje femenino muy cañón. Y también la manera en la que los roles que tienen, si bien es cierto que muchas veces es un rol de damisela en apuros, también tiene personajes de soporte, personajes de apoyo, personajes femeninos fuertes. Entonces yo creo que es, a lo mejor... Intereses amorosos. Sí, entonces yo creo que esta era como, sí, esta idea de agarrar este mito y como que revenderlo y abusar del exotismo, porque pues también este tipo de historias eran como que el equivalente a la época del clickbait para llevarte la portada de la revista y ganar más varo. Ah. A mí me gusta pensar que sí fue un experimento que Sí. no le salió bien. Sí, yo también me inclino a creer que es un experimento mal hecho. Ajá, y dijo, bueno, por ahí no es. Y a diferencia de Kishimoto, le metió coco y dijo, es que es por acá. O sea, no, una mujer no diría eso, no seas cabrón. Y le corregía. Y, o sea, esta pedrada que se llevó, incluso en su tiempo, yo creo que le sirvió para madurar Sí. como escritor. Y para entender que no tenía que escribir este tipo de historias en general. Ajá. Porque, insisto, nunca lo volvió a hacer. O sea, podemos leer otras historias de otros personajes y ni siquiera en las historias más sencillas de estos volvió a tener una historia de este estilo. Y, por ejemplo, ¿en cuál era? Ya no me acuerdo. Pero, por ejemplo, tiene una historia que se llama la criatura, el encantamiento, el anillo encantado, el demonio del anillo, algo así. Y también el personaje femenino que sale ahí es un personaje de la damisela en apuros, pero no se comporta así, o sea, se comporta diferente, pero completamente. Entonces ni siquiera volvió a ser damiselas en apuros de la misma manera. Y yo sí quiero creer que es exacto un experimento que se le salió mal, que él mismo no le gustó y tan no le gustó que no lo volvió a repetir nunca. Sí, y digo, insisto, le ayudó a madurar como escritor y a madurar su estilo y a meterle coco y decir, bueno, por ahí no era, lo voy a hacer más por acá. Y se sacó personajes bien chidos, o sea, tiene personajes femeninos también muy chidos, creíbles dentro de su contexto. Y, y no dejó de hacer situaciones eróticas No. en sus cuentos, pero ya eran situaciones eróticas más creíbles. Porque sale de la nada, o sea, es así de...
Ah, ya me di de putazos y quiero coger. Mira, ya hay una morra, o sea. Que podríamos decir que es como que la invasión de lo sobrenatural a lo real, pero de todas maneras, como que lo hizo mejor. Ya hablaremos en su momento de Shutal del Crepúsculo, donde también pasamos de lo exótico a lo erótico, a lo sobrenatural, a lo horrible, pero mucho mejor logrado que aquí. Sí, exactamente. Pues yo concluyo eso, es un experimento que no le salió. Él dijo, no, esa fórmula no me sirve, voy a diseñar otras. Y le sirvió mucho, o sea, fue un desatino en su tiempo, es un desatino hoy, pero no por las mismas razones. Exacto, pero bueno, esto fue el segundo especial de Conan, dedicado a la hija del gigante helado. Déjenos sus comentarios, también queremos saber qué opinan de este tipo de historias y de este tipo de discusiones que tenemos y de nuestros debrayes. El siguiente episodio que nos tocará será una primera historia de detectives, el dios del cuenco. Por eso creemos que este fue un desatino, porque lo que sigue es completamente diferente a la primera historia que sí se publicó y a esta que no se publicó originalmente como Conan. Y es el dios del cuenco y es... Ah, sí, 10 de 10. Sí, 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 pero ya lo hablaremos en su momento. Muchas gracias por escucharnos, no olviden suscribirse y hasta la próxima.